Den un aplauso al que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede tomar sus asientos. Y como decía recién, que ningún esfuerzo que hemos hecho es en vano, vale la pena. Todo el tiempo, todos los recursos, los que nos acompañan. Porque si yo digo, traigo una palabra sobre usted, una palabra de Dios, y solamente me quedo en esa postura, creo que quedo bajito, quedo corto. Ahora, puedo pensar que traigo una palabra para la iglesia, poder de la oración. Si tuviera ese nivel de pensamiento, quedo bajito, quedo corto. Ahora, yo pudiese pensar que Dios me trajo y el Espíritu Santo le dice a mi padre ministerial que me invite a predicar, pensando que traigo una palabra para la ciudad de Villa María, quedo bajito, todavía quedo corto. Es decir, yo no viajé 1050 kilómetros para traer solamente una palabra sobre sus problemas y sobre sus dificultades. El Espíritu nos trae para declarar una palabra sobre este país, sobre esta nación. La palabra de Dios dice que es vida y espíritu. Y si la palabra de Dios es espíritu, hemos venido a esta ciudad Villa María, a esta nación argentina, que la hemos aprendido a quererla y amarla. Cuando estaban orando, intercediendo por Argentina, era como que estuviésemos orando por nuestro país. Vamos a sembrar esta palabra sobre esta tierra. Una nación profeta para las naciones. Escuche bien esto. Yo siempre he escuchado del apóstol de cuando comenzó su ministerio, escuchaba la expresión pueblos, ciudades y naciones. ¿O no, apóstol? Pueblos, ciudades y naciones. Y a veces minimizamos tanto la palabra de Dios, la estamos escuchando y ya no la estamos creyendo, ya no la estamos tomando, porque a veces la palabra nos queda como un poco grande y nos sentimos minimizados, nos sentimos pequeños para hacer cosas grandes para Dios. Y una de las cosas que he podido aprender en estos, vamos a cumplir 13 años, lo que decía el apóstol Pablo Orellana. Y es verdad que a través del tiempo en paternidad, los años van probando la lealtad, van probando la sumisión, van probando la constancia en este diseño. No es lo mismo decir, yo soy hijo del apóstol Juana del Buzo, cuando llevamos un año, a decir, hoy soy hijo del apóstol Juana del Buzo, por 12 años que llevamos en el ministerio. Entonces quiero que abran su Biblia en el libro de Jeremías. Dios tuvo que tratar a Jeremías para que creyera que Dios lo estaba llamando a temas mayores. Él se sentía un niño, dice, yo soy un niño, no sé hablar. Y eso de alguna manera representa a una tipología de iglesia, a una iglesia inmadura, a una iglesia que se siente como niño, que no toma los desafíos grandes para Dios, una iglesia que no cree en las cosas mayores, en las cosas superiores, al cual Dios ha llamado a su pueblo para ser como tal. Dice en el capítulo número 1 de Jeremías, en el verso 4 al verso 10 dice la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Por eso escuche atentamente y créanlo, porque yo sé que usted muchas veces ha escuchado esta misma palabra, pero no la ha creído. Es el tiempo para ponerla a prueba, para tomarla, para creerla. Porque es verdad, esta fue una palabra que se la declararon a un profeta de nombre Jeremías. Pero a la medida que esté escuchando o leyendo la palabra, es una palabra declarada para usted.
Para la iglesia, poder de la oración. Para la ciudad de Viña María. Para la nación de Argentina. Están ocurriendo cambios significativos en el espíritu en Argentina. Dios está preparando esta tierra para cosas mayores. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Y dice, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, aquí se presenta el niño, aquí se presenta el inmaduro. Por eso Dios tuvo que transformar su mente para sacarlo de esa mente inmadura a transformarlo en un hombre maduro, en un profeta maduro. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar en estos tiempos. Una iglesia madura que le crea para hacer cosas mayores. Porque cuando compartimos con distintas iglesias en nuestra ciudad, vemos una iglesia inmadura, una iglesia que no cree, una iglesia que no avanza, una iglesia que no tiene diseño, una iglesia que en los cultos solamente saltan, cantan y solamente es eso. Pero hay un remanente, hay un llamado especial para una iglesia madura, para tomar el desafío mayores de las cosas que Dios ha declarado sobre los profetas para estos tiempos. Así como hay profetas, hombres profetas en estos tiempos, también hay iglesias profetas, también hay ciudades profetas, también van a haber naciones profetas para otras naciones. Verso 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y él me dijo Jehová, no diga soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y nuevamente le dice el Señor al profeta. Por eso aquí es un trato especial, personalizado. Tuvo que transformar la visión del profeta, del hombre que estaba siendo preparado para llamados mayores. Dios tiene que transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de movernos en la vida, incluso cotidiana. Dice, mira que te he puesto en este día. Le dice sobre naciones y sobre reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Póngase en el caso de Jeremías. ¿Cómo se habrá sentido Jeremías? Tal vez avergonzado, impactado por la palabra que el Espíritu le declaraba en ese momento. Él se sentía mínimo, él tal vez no se sentía digno ni preparado. Cuando ya Dios estaba pensando en él un llamado para las naciones. Y eso tal vez nos pasa a todos nosotros. ¿Usted cree lo que la palabra le está declarando? Lo que la palabra le está declarando a esta tierra, a esta nación. ¿Lo cree? Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Entonces, expresiones como tal. Te di por profeta a las naciones. Expresiones te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino. Cuando la palabra dice te he puesto sobre naciones, eso induce que Dios nos está llamando a gobernar naciones, pueblos y ciudades.
Son expresiones impresionantes declaradas a un profeta específico de nombre Jeremías. Pero yo le diría, póngase en el lugar de Jeremías. Hoy usted es el Jeremías. Hoy, en un trato personal y especial, en lo que el Espíritu le está declarando a cada uno de ustedes. Dios lo está llamando como profeta para las naciones. Dios lo quiere posesionar sobre naciones completas. Y a veces yo digo, hay niveles de llamados. Una cosa es que Dios, a través suyo, usted se gana a su familia para Cristo. Pero otra cosa es que a través suyo Dios se pueda ganar a una ciudad completa. Pero es totalmente diferente que Dios a través suyo se gane a su país, Argentina. Ahora, es abismante la diferencia el pensar siquiera que ahora Dios lo está llamando para impactar las naciones. Las naciones. Es totalmente diferente el pensar en mi familia, el pensar en mi ciudad, el pensar en mi país. Usted piensa en Villa María. Cuando usted está pensando en Villa María, Dios está pensando en las naciones. Cuando usted piensa en Argentina, para ganarse Argentina, ya Dios en el plano divino, espiritual, sobrenatural, Él está proyectándose a través suyo para que usted se gane a las naciones. Son temas mayores. Por eso, una de las cosas que nos encantó cuando conocimos el ministerio Poder de la Oración, que ya el apóstol Juan Andrés Buzo, con su equipo ministerial, estaba saliendo a predicar a las naciones. Y yo decía, ¿cuándo será el momento, el día que me empiece a invitar para acompañarlo? Porque yo creo que Dios, por lo menos por lo que yo he sentido, no solamente me ha llamado para ganarme mi ciudad, Rancagua. No creo solamente que Dios me ha llamado para ganar mi país, Chile. Creo que el llamado que Dios nos está haciendo, el desafío de creer a la palabra que le declaró a Jeremías como a nosotros en estos tiempos. Jeremías tuvo que ser conmovido. Jeremías era un niño, pensaba como niño, actuaba como niño, sentía como niño. Para ganarse las naciones usted tiene que ser un hombre maduro, osado, atrevido, valiente, con coraje, con valentía. Los niños no sirven para conquistar, los niños no sirven para conquistar. Y es el prototipo de iglesia que yo veo. Hay iglesias que se encierran en sus paredes, que son 40, que son 50, que son 20, puro salto, puro cantito, y se devuelven a su casa. Pero es diferente tener la inquietud de expandirnos, de extendernos, de avanzar y de conquistar. Por eso, como mi esposa decía, no nos conformamos con Santiago de Chile. Solo es un inicio, solo es una entrada para lo que viene. No se conforme con Villa María, no se conforme con Argentina, no se conforme si usted es de Bolivia, no se conforme de la ciudad de Bolivia. Si usted es venezolano, no se conforme de la ciudad al cual usted pertenece en Venezuela, o en Perú, o en Brasil. Los desafíos de Dios rompen los esquemas de los hombres. Pero Dios te tiene que transformar en un hombre maduro, en un hombre con visión, en un hombre con diseño. Por eso Dios te quiere llevar a ganarte de tu familia en el proceso para que puedas ganar las naciones. Hoy tal vez estás pensando en ganarte a tu papá y es válido para Cristo. Pero cuando tú piensas en tu papá, en tu mamá, en tu hermano, Dios quiere ganarse las naciones a través de tu vida. Hay que tener un pensamiento diferente, una estructura de pensar y de sentir para ser transformado. El profeta Jeremías tuvo que morir a su infancia,
a su forma de pensar como niño. Y muchas cosas en la vida no las vamos a lograr porque tenemos una mente como niño. Estamos luchando con nuestros propios problemas personales. Cuando Dios quiere que ya que des un paso para gobernar naciones, para reinar naciones, a eso es lo que Dios nos ha llamado. Así que no solo piensa en tu familia, no solo piensa en tu barrio, no solo anheles para Cristo tu ciudad, no solo anheles para Cristo tu país, sino que desea de lo más profundo las naciones para Dios, las naciones para Dios, las naciones para Dios. Yo no sé si usted le ha creído cuando el apóstol habla pueblos, ciudades y naciones. Y tal vez usted me podrá decir, para mí esto de pensar y alcanzar las naciones es mucho tiempo, es mucho recurso. Está pensando como el profeta Jeremías, que le presenta un argumento: no sé hablar, tengo miedo, no tengo las aptitudes ni las condiciones para avanzar y conquistar, y me siento como niño. Y el Espíritu le dice: no seas como un niño, no pienses como un niño, porque si Dios te quiere llevar a las naciones, va a transformar tu manera de pensar. Hace muchos años atrás, antes de conocer al apóstol, iba en la ruta entre Santiago y Viña del Mar, y por sobre los cielos pasaba una ruta aérea. Iba en mi vehículo y me paraba, me ponía al lado y veía pasar los aviones. Y yo pensaba en esta palabra, porque esta palabra la conozco desde que llego al Evangelio. Y yo le decía: Señor, en algún momento en mi vida quisiera que me usara como el profeta Jeremías, profeta para las naciones. Pero pensaba como niño, porque el niño no ve las cosas que ve un adulto, no piensa como piensa el adulto. Y decía: algún momento vendrá a mi vida el tiempo para viajar a las naciones, llevar una palabra a las naciones. El que esté hoy yo aquí en Argentina con usted, para nosotros ser chilenos es viajar a las naciones, el sembrar la palabra en las naciones, es voltear lo que Dios nos ha dado en lo más íntimo del corazón para que esta ciudad sea bendecida. Venimos a sembrar esta palabra aquí en Villa María, en esta nación llamada Argentina. Ya viajamos 12 años. No somos nuevos en viajar aquí a este país. Entonces usted se podrá excusar, como se excusó Jeremías. Y él dice: Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy un niño. Aparece lo humano, aparecen nuestras incapacidades, aparecen nuestros temores, nuestros dolores, nuestras incompetencias. Pero siempre en el interior, mire, en el ADN espiritual hay una palabra que dice: hasta todas las naciones, en los compromisos que tenemos para extender el reino de los cielos. No habla de otros mundos, no habla de otros sistemas solares. El mensaje de Dios siempre ha sido alcanzar las naciones, como cuando le declara en el libro de Marcos capítulo 16 verso 15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí nos saltamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vemos el mismo patrón de llamado para alcanzar el mundo entero, las naciones enteras. Mateo 28, 19.
Por tanto, dice la palabra, id y haced discípulos a todas las naciones. La pregunta, si el deseo del corazón de Dios, que el evangelio está no solamente para que usted sea sano, no solamente para que usted sea libre, sino que el evangelio ha sido establecido para que usted y yo lleguemos a las naciones, a pueblos y ciudades enteras, que no hay límite para el que cree, que en paternidad no hay límites, no hay límites, no hay límites en paternidad no hay límites. ¿Saben por qué no hay límite? No porque lo siento en mi corazón, porque la palabra la expone, no hay límite. Dice para todas las naciones, alcanzando las naciones, para todas las naciones, alcanzando las naciones. Y hay algo más que el Espíritu me decía hace como casi un mes atrás, mientras predicaba un día domingo en la mañana. El Espíritu me decía que había algo más, apóstol, que no era solamente para pueblos, ciudades y naciones. Y yo veo en la vida, mire, en la vida del apóstol Pablo, cómo Dios le llamó. El apóstol Pablo tuvo un llamado para las naciones. Y una de las cosas que me llama tremendamente la atención del apóstol Pablo, que es un personaje que me identifico muy bien con él, no por las cosas solamente que Dios alcanzó a hacer con él para el reino, sino que por esa capacidad que tuvo para renunciar un todo para ganarse de un todo de Cristo. Eso es una de las cosas que más me llama la atención. Pero el cambio que tuvo él fue un cambio radical, impresionante. Fue un cambio completo de la noche a la mañana, cuando la palabra dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1:9, que Jesús se le apareció cuando él viajaba camino a Damasco. Fue un encuentro sobrenatural, siendo un enemigo de la iglesia. Mire, veamos el cambio que tuvo el apóstol Saulo de Tarso, siendo un enemigo acérrimo de la iglesia, siendo cómplice de muchas muertes de cristianos y dejándolo un todo, se convierte al evangelio. El cambio en este hombre fue radical, fue inmediato. Él estuvo, desde que se le aparece la luz y escucha la voz de Jesús, dice la palabra que él estuvo 3 días ciego. Él era un hombre ciego a la verdad de Jesús. Y tuvo que venir un discípulo de nombre Ananías, conocen la historia, que le impuso las manos y recupera la vista. Recién pudo ver el gran llamado que Dios ha establecido en todos los tiempos de llegar y de ganar y de conquistar las naciones para su nombre, para su propósito. Y Pablo tuvo que ser restaurado para recibir la revelación del evangelio. Y sabemos que el llamado del apóstol Pablo fue un llamado para naciones. Y mire, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 9. Dice en el verso 15, solo el 15, cuando Dios le da una orden a Ananías, le dice: anda y ora por Pablo. Dice en el verso 11, dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra
y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, en el 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabe qué? Uno de los llamados más grandes en el Nuevo Testamento declarado por Dios o por Jesús en este caso fue el llamado que recibió el apóstol Pablo, porque no fue solamente un llamado para el pueblo gentil, no fue solamente un llamado para naciones gentiles, y siempre hemos reconocido que su llamado principal fue para llevar el evangelio a los gentiles, y nosotros somos parte de este propósito de Dios, somos el pueblo gentil. Pero no solamente fue llamado al pueblo gentil, de alguna manera también se infiltró su mensaje en la casa de Israel, en el pueblo de Israel, y le dice: y dará testimonio a reyes y a los hijos de Israel, a la casa de Israel. Y esto era lo que yo sentía fuertemente hace un tiempo atrás para compartirlo con usted, apóstol Juan Andrés Buzo, porque yo veo que en su ministerio usted tiene un ministerio alineado al llamado del apóstol Pablo. Usted, hay testimonio suficiente para creer que usted ha sido un hombre que le ha creído a Dios, que ha invertido tiempo, ha invertido recursos para viajar por las naciones y llevar el evangelio del diseño de la paternidad. He sido testigo presencial sin pedir nada a cambio. Pero cuando la palabra dice profeta para las naciones, mire, escuchen esto: profeta para las naciones. Cuando pensamos en las naciones gentiles, falta algo. Falta la nación de Israel. Yo no sé si usted me está comprendiendo esto. El que tiene el llamado similar a un llamado como el apóstol Pablo, tiene un llamado para las naciones gentiles. Y usted, apóstol, lo ha hecho suficiente y lo va a seguir haciendo. Pero falta entrar a la casa de Israel. Falta entrar con la paternidad, con este diseño a la nación de Israel. Y sé que por un tiempo corto o un tiempo un poquito más que corto, discípulos, hijos ministeriales, así como otros están yendo a distintas naciones gentiles, entrarán a la nación de Israel. Y cuando el hombre de Dios entra a las naciones gentiles y entra con el diseño a la nación de Israel, entonces eso involucra todas las naciones. Es un llamado general, generalizado, como el que recibió el profeta Jeremías, profeta para las naciones. Cuando Dios habla naciones, involucra a las naciones gentiles como la nación de Israel. Y a mucha honra ser parte de este sueño a través de nuestra hija biológica, hija ministerial, y del profeta y pastor Diego, apóstol Juan Andrés. Se va a entrar a Israel. El diseño va a entrar ahí en Tierra Santa. Es un llamado semejante, similar. Denle un aplauso más fuerte. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que Dios le está diciendo.
Mire, hay pastores que piensan como niños, actúan como niños, sienten como niños, se mueven como niños, alaban como niños. Pero yo conozco uno que es un apóstol de nombre Juan Andrés Buzo, que no piensa como niño, que no siente como niño, que no danza como niño, que no adora como niño, sino que tiene la mente en las naciones y ha establecido entrar en Israel a través de nosotros. Esto es poderoso, esto es poderoso. Pero mire la palabra y con esto, póngase de pie, con esto voy a estar terminando. Mire. Valore lo que Dios le ha dado en esta casa. Valore el padre de esta casa, lo que Dios está haciendo con el diseño de la paternidad. Valórenlo. No lo desestime. Por eso, los que viajamos del extranjero, apóstol, vale la pena. No importa el tiempo. No importa que los mosquitos nos piquen. Porque estoy picado por todos lados. Estamos picados por todos lados. No importa el recurso que podamos gastar. Y cuando el apóstol me diga de nuevo, acompáñame, por ahí escuché, acompáñame a Japón, amén. Acompáñame a México, amén. Acompáñame a Guatemala, amén. Acompáñame a Costa Rica, me dijo, ¿no? Amén. Acompáñame a Brasil, amén. Pero mire lo que dice. Lo que le dice en forma ordenada. Le dice Jesús a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Por eso esto es una palabra para sembrarla en Argentina. Hay naciones profetas. Argentina es una nación profeta. Yo no sé si usted lo ha creído, pero Argentina es una nación profeta para naciones enteras. Todo el mal que ha vivido Argentina es porque ha sido procesada para ser una nación profeta para otras naciones. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, las naciones gentiles, y de los hijos de Israel. Y entre medio dice: y de reyes. Mire, aquel que extienda la paternidad en las naciones gentiles, y aquel que extienda la paternidad en la casa de Israel, también se van a topar con los reyes, con los gobernadores, con los presidentes, con los senadores, con los diputados, con los alcaldes de las ciudades enteras, de naciones enteras. Así que no se extrañe cuando vengan las autoridades a esta congregación a recibir consejo de Dios, cómo se gobierna. Por eso, valore lo que tiene en esta casa. Esta no es una casa de niño, es una casa madura para propósitos mayores y superiores. Eso me decía apóstol Juan Andrés Buzo. El Espíritu Santo me hablaba muy fuertemente que llega el tiempo en que lo llevará con reyes y autoridades. No sé si lo entendió. No sé si lo entendió. Dios no solo lo quiere hacer a usted un profeta para las naciones, quiere hacer esta iglesia para las naciones, quiere hacer esta ciudad para las naciones, quiere hacer esta nación para las naciones. No se extrañe cuando vaya a conversar con los presidentes. No se extrañe cuando el apóstol lo invite a conversar con los senadores y los diputados de las distintas naciones. Eso lo establezco, lo declaro,
lo profetizo, porque lo que viene para esta ciudad, para esta nación, es mejor, es bueno, es excelente, es maravilloso, es poderoso, es sobrenatural.